Gerhard Schacht era una figura legendaria entre todos los paracaidistas. Debido a sus cejas tupidas, sus soldados también lo llamaban el búho. Nació el 6 de abril de 1916 en Berlín-Steglitz y después de terminar la preparatoria comenzó brevemente a estudiar ingeniería en la Universidad Técnica de Charlottenburg. Sin embargo, el servicio en la Reichswehr le interesaba más, por lo que abandonó sus estudios y se unió a la unidad de reconocimiento 3 MOD de la 3. Ingresó como voluntario en la división Panzer Wunsdorf. Después de asistir a la Escuela de Guerra de Dresde, en 1935 solicitó su traslado como Oberfähnrich al Escuadrón de Defensa Aérea de Greifswald. Pero en 1937, después de una noche de fiesta con los resultados correspondientes en el casino de oficiales, fue prácticamente transferido como castigo a la Escuela de Pilotos de Combate de Fassberg. Molesto por este traslado, en octubre solicitó su transferencia a la Luftwaffe, donde Schacht, que medía 1,86 metros, fue asignado al Regimiento de Paracaidistas 1. El 1 de enero de 1938, Schacht fue ascendido a teniente y poco después, en la séptima división aérea, se convirtió en ayudante del general de división, el general Student. En enero de 1940, Schacht fue transferido a la sección de asalto Koch, donde después de la operación Eben Emael, el 12 de mayo de 1940, recibió la Cruz de Caballero y el 16 fue ascendido a teniente primero. En diciembre de 1940 volvió a ser ayudante del general de aviación Student y participó con él también en mayo de 1941 en la operación Mercurio en Creta. Aquí Schacht, el segundo desde la izquierda, con el General Student en Kania. Después de que Student asumiera el mando del 11 Degree Cuerpo Aéreo Schacht, fue asignado a su Estado Mayor como 1A, es decir, primer oficial de Estado Mayor General, el día 25. El 25 de febrero de 1942 fue ascendido a capitán. En julio, Schacht fue nombrado jefe de Estado Mayor de la Primera Brigada de Paracaidistas bajo el mando del general de división Hermann Ramke, con la que participó en el norte de África en la Segunda Batalla del Alamein. Un año después, en julio de 1943, Schacht fue transferido como oficial de inteligencia 1C, responsable de la situación enemiga, a la Segunda División de Paracaidistas a partir del 1 de octubre hasta el 8 de febrero de 1944 para realizar el curso abreviado de formación del Estado Mayor General. Antes, en septiembre, participó de manera decisiva en la planificación para liberar al duce italiano derrocado y encarcelado en el Gran Sasso. Benito Mussolini, por el mayor Juli, fue asignado a la división de paracaidistas responsable de la situación enemiga. Danach war Schacht del 1 de octubre al 8 de febrero recibió la formación abreviada del Estado Mayor hasta finales de año como 1A en la segunda división de paracaidistas. A partir del 1 de diciembre de 1944 hasta el 17 de marzo de 1945, dirigió la unidad desde el 25 de noviembre en el campo de entrenamiento militar de Dramenburg, a 80 kilómetros al este de Stettin, el regimiento de paracaidistas FTBP formado en el campo. Después de sufrir graves pérdidas en febrero de 1945 cerca de Kustrin y en la zona de Answalde-Arswalde, retiró su regimiento a la cabeza de puente de Aldam. El 17 de marzo fue disuelto. Al mismo tiempo, en la cabeza de puente, bajo el mando de Schacht, se formó el regimiento de paracaidistas 25. Con este regimiento, Schacht participó hasta su herida el día 16 de abril en la Operación Solsticio, como se llamaba la ofensiva planeada por el general Heinz Guderian contra el Ejército Rojo en Pomerania. Luego se trasladó con su regimiento al frente del Oder, donde el primer día de la batalla en Oderbruch fue herido en el cuello y el muslo por esquirlas de proyectil. Condecorado con la Cruz de Caballero, la Cruz Alemana en oro, la insignia de herido en plata, la insignia de combate cercano de la Luftwaffe, las bandas de manga de Creta y África y la insignia de combate de tanques del ejército. El mayor del Estado Mayor Schacht, así condecorado, vivió el final de la guerra en el hospital militar. Después de la guerra comenzó a estudiar Derecho en Berlín.
donde vivía en Wilmersdorf, en la calle Wittelsbacher 17, pero abandonó los estudios poco antes del primer examen estatal. Para ello se fue a Múnich, donde se mudó a un departamento en la calle Postillón 4 y regresó a su antiguo entorno militar y de inteligencia. Para esto último trabajó desde el otoño de 1947 hasta el 28 de febrero de 1951. Entre otras cosas, fue colaborador de la organización que llevaba el nombre de su director, el ex general y jefe de la sección de inteligencia militar Fremde Heere Oste, Reinhard Gehlen, llamada Organización Gehlen, precursora del Servicio Federal de Inteligencia, en la que fue registrado bajo los siguientes nombres en clave: Georg Schäfer, Scholz, Ludwig, La Lechuza, OB 4162. Después de su salida por el vencimiento del contrato, fue colaborador del hasta hoy relativamente desconocido segundo servicio de inteligencia alemán de esos años. A diferencia de la organización Gehlen, que fue creada y controlada por la CIA estadounidense, era un servicio puramente alemán directamente subordinado al candidato a canciller federal Adenauer. El Archivo para la Investigación Contemporánea, o también llamado Servicio Friedrich Wilhelm Heinz o Servicio FWH por uno de sus directores. En este servicio, Schacht trabajó desde el 1 de octubre de 1950 hasta el 30 de mayo de 1952, desempeñando tareas especiales como encargado 1 de tropas de comando y paracaidistas. Durante estos años en la ORG y el servicio FWH, Schacht, a quien también se le atribuían buenas conexiones con el Sharif de Túnez y con Siria y Egipto, siempre estuvo presente en el ámbito de inteligencia donde las cosas eran interesantes y emocionantes. La evaluación de un viejo camarada probablemente describía bastante bien su temperamento. En enero de 1953, provocado por sus vínculos de inteligencia con el exoficial austríaco y colaborador de la Oficina Central de Seguridad del Reich, Dr. Wilhelm Hotel, quien después de la guerra colaboró con servicios occidentales, Schacht dejó el servicio FWH y ocupó el cargo hasta el 31 de julio el puesto de jefe de organización de la Sociedad para la Nueva Política de Estado de las Asociaciones de Empleadores de Baden-Württemberg, EB. En Ulm, en la Hirstrasse 5, hoy en día diríamos una organización de cabildeo. Después trabajó por cuenta propia hasta el 5 de julio de 1954 en la División Histórica del Ejército de los Estados Unidos, que en ese entonces estaba estacionada en Karlsruhe, donde exaltos oficiales alemanes elaboraban estudios militares. A partir del 1 de agosto de 1954, Gerhard Schacht, quien estaba casado con la señora Rolande, ganaba su sustento, padre de una hija y 2 hijos, como representante editorial de una empresa de Múnich, hasta que el comité de expertos de la oficina Blank, el precursor del Ministerio de Defensa, había aprobado la solicitud de Schacht para ingresar a la Bundeswehr. Y a partir del 1 de diciembre de 1955 hasta finales de junio de 1957, ahora nuevamente como mayor IGOA de Mosorte y Bailgesand, Schacht fue jefe de Estado Mayor, es decir, G3 de la primera división aerotransportada estacionada en Esslingen. Después de una celebración decreta organizada por la división y ya en ese entonces desaprobada por la clase política en el batallón aerotransportado 29 en Böblingen, fue relevado y poco después transferido como comandante adjunto a la escuela aerotransportada ubicada en Altenstadt, Baviera. Pero como a principios de 1962 se planeaba trasladar al teniente coronel Schacht como agregado militar a Argelia, fue transferido inicialmente al Ministerio Federal de Defensa. Sin embargo, el camino militar de Schacht lo llevó no a Túnez, sino a Coblenza, como comandante de aviación del ejército del Tercer Cuerpo. En septiembre de 1964, Schacht fue nombrado coronel y en noviembre y diciembre de 1968 participó en el curso de introducción para agregados militares. A finales de ese año fue nombrado agregado militar en la embajada alemana en Teherán, la capital de Persia, hoy Irán.
Después de su regreso a Alemania en 1971, Schacht se convirtió en subcomandante de la ahora estacionada en Bruchsal I División Aerotransportada, Nogie E3 como se suele escribir. Sin embargo, poco después, una grave enfermedad lo incapacitó para el servicio. El coronel Gerhard Schacht falleció el 7 de febrero de 1972 a los 55 años en Dortmund. La división aerotransportada se despidió de él con una ceremonia militar en Bruchsal.